aquí una fuerza tratando de cortar los enlaces. Corto los enlaces y este átomo entonces se desplaza a esta posición, ¿no? Se desplaza a esta posición y este a esta. Ningún problema, ¿no? Porque entonces cuando yo desplace, este átomo se va a enlazar con este otro y el material va a continuar íntegro. Esta es una deformación plástica. Entonces, los únicos materiales que sí pueden deformarse plásticamente son los metales, por ese motivo. Otras familias de materiales pueden tener una deformación parecida a esta, especialmente algunos polímeros, pero no es exactamente una deformación plástica como la metálica. Y esta deformación plástica metálica, esta deformación permanente metálica, había sido entonces gracias a esa posibilidad que los enlaces metálicos que son muy fuertes puedan entonces vincularse en cualquier dirección, ¿no? Lo que no era posible con los otros tipos de enlaces fuertes, los iónicos y los covalentes. Bien, pero en la formación de la estructura de los materiales, los enlaces lamentablemente no solamente pueden ser fuertes, sino también en los materiales se puede formar la cohesión, ¿no?, de la estructura del material por enlaces de origen débil. Y como su nombre dice, estos enlaces débiles van a entonces requerir o muy poca energía o bajos niveles de esfuerzo para poder romperlos. Y ya podríamos deducir, ¿no?, entonces, de que estos materiales que tienen sus enlaces debido a estos fenómenos, ¿no?, que generan vinculaciones débiles, tendrían entonces bajas temperaturas de fusión, serían blandos, se los podría rayar con mayor facilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se pueden desprender, ¿no?, con facilidad átomos o moléculas, si fuera el caso, de la superficie de ese material sin ningún problema. Entonces, ¿qué tipo de enlaces débiles hay? Miren, hay una gran variedad de fenómenos físico-químicos que generan enlaces débiles. Y genéricamente, a esos fenómenos que generan enlaces débiles, se les conoce con el nombre de fuerzas de Van der Waals. Fuerzas de Van der Waals. ¿Qué son las fuerzas de Van der Waals? Son fuerzas que se generan por diversos fenómenos físico-químicos que vinculan o enlazan átomos con átomos, permitiendo entonces que el material adquiera cierta rigidez. Reitero, ¿no? ¿Cómo se llaman? Están aquí, fuerzas de Van der Waals. Ese nombre rarito, ¿no? Es típico de holandeses, ¿no? Y de ahí justamente es porque este investigador que hizo aportes en esta área, ¿no?, y por eso se conocen como fuerzas de Van der Waals, era holandés, ¿no? Y ahí viene, pues, deriva de su apellido, ¿no?, de este investigador. Bueno, entonces vamos a comprender algunos fenómenos que generan entonces atracciones de tipo débil, ¿no?, fuerzas de Van der Waals. Bien, un ejemplo muy característico es entonces la formación de agua sólida, ¿no? ¿Cómo es la formación de agua sólida? Hielo, ¿verdad? Bien, entonces tenemos, miren, una molécula de agua. No se ve voy a poner mi punterito. Tenemos una molécula de agua. ¿Se acuerdan, no?, que la molécula de agua tiene enlaces con el hidrógeno muy fuertemente direccionales? Recordábamos que este enlace es de 104,7, que los 105 grados, ¿no?, el ángulo entre los hidrógenos. Y miren, como el hidrógeno está compartiendo un electrón con este oxígeno, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El hidrógeno, ¿no?, al aproximar su electrón más cerca del oxígeno, entonces en esta partecita va a generar entonces un desbalanceo de la carga eléctrica. Y este lugarcito se vuelve entonces un poco más electropositivo y este lugar un poco más electronegativo. Pero no es una carga completa, sino solamente entonces es una distorsión del campo eléctrico. Esta parte entonces va a ser un poco más negativa, donde el electrón se está enlazando, ¿no?, con otro electrón del oxígeno para formar covalencia, ¿no? Y esta parte que está descuidada por ese electrón se vuelve un poquito más electropositiva.
Y cuando esta molécula se acerca de otra, donde están acomodados los electrones del oxígeno, al ser esta partecita, ¿no?, más electropositiva y esta electronegativa, aquí se va a formar entonces una fuerza de atracción de origen eléctrico. Las distancias son pequeñitas, pero como las cargas no son completas, estas fuerzas de atracción van a ser muy inferiores a lo que sería entonces una fuerza, un enlace fuerte, ¿no? Como una covalencia, un enlace iónico o un enlace del tipo metálico. Ahora sí tenemos entonces las herramientas como para deducir el comportamiento del agua sólida, el hielo. ¿Por qué? Si es que para formar su molécula el agua, ¿por qué la temperatura de fusión del agua es tan baja? Recordemos que el hielo se funde a 0 grados centígrados. ¿Por qué es tan baja? ¿Por qué no se cumple lo que habíamos mencionado, que si la estructura, la cohesión del material es debido a enlaces covalentes, las temperaturas de fusión de ese material deberían ser elevadas? No ocurre eso con el agua. Entonces la explicación aquí está muy clara. Miren, dentro de una molécula de agua, los enlaces entre hidrógeno y oxígeno son covalentes. Aquí están compartiendo un electrón. Entonces yo necesito gran energía para lograr romper, ¿no?, este enlace entre el hidrógeno y el oxígeno. Se consigue, ¿no? Yo recuerdo que cuando era adolescente, ¿no?, en ciencias integradas era, ¿no? En esas épocas hicimos, ¿no?, la separación del hidrógeno y el oxígeno, diálisis se llama, ¿no?, diálisis del agua, ¿no? Entonces demostrábamos en el caso, ¿no?, en un tubito de ensayo que había oxígeno, porque metíamos, ¿no?, algo incandescente y eso se volvía entonces más incandescente cuando llegaba a contacto con el oxígeno, ¿no? Y con él metíamos al hidrógeno y otro comportamiento. Entonces, demostrado que sí se puede, pero se necesita invertir mucha energía y si fuera fuerzas, se necesitaría aplicar gran fuerza para romper la molécula de agua. Pero al hielo yo lo puedo rayar con la uña, señal de que no es duro, y eso se debe ¿a qué? A que entre moléculas de agua, intermolecularmente, los enlaces son débiles, son enlaces de Van der Waals, solamente por esta formación de dipolos eléctricos. Y está muy claro, ¿no? Intramolecularmente, o sea, dentro de la molécula de agua, los enlaces son muy fuertes, son enlaces covalentes, pero entre moléculas, los enlaces son débiles. Son entonces fuerzas de Van der Waals lo que permiten realizar esa cohesión del hielo. Es por ese motivo entonces cuando yo aplico una temperatura bajísima, 0 grados centígrados, entonces se va a romper este enlace y entonces ahí está la explicación de que lo que parecía, ¿no?, que era una excepción, no lo había sido, ¿no? Realmente el agua, por esos motivos, ¿no?, entonces tiene esos bajos puntos de fusión y también entonces bajo punto de ebullición. Bien, recapitulando, los materiales que tienen su cohesión debido a enlaces débiles, debido a fuerzas de Van der Waals, por lo general entonces van a presentar bajos puntos de fusión y bajos puntos de ebullición. ¿Quedó claro? Debido entonces a justamente que esa cohesión está dada por las fuerzas de Van der Waals. Y hay muchos fenómenos que permiten, ¿no?, esa cohesión, ese enlace del tipo débil, no solamente entonces estos dipolos eléctricos, ¿no?, sino hay otros fenómenos que también permitirían, ¿no?, que la cohesión de esos materiales esté debida solamente a fuerzas de Van der Waals. La mayoría de los materiales que a temperatura ambiente son líquidos o gaseosos, entonces normalmente tienen su estructura formada por enlaces débiles, enlaces de Van der Waals. Y en todas reglas siempre hay excepciones, ¿no? Quiero que ustedes recuerden que hay un metal como el mercurio,
que a temperatura ambiente es líquido, pero son casos excepcionales, ¿no? La mayoría, entonces, de los metales presentan elevadas temperaturas de fusión, especialmente comparadas con las otras familias de materiales como son los polímeros, y no tanto como los cerámicos, ¿no? Que algunos de ellos presentan también elevadísimas temperaturas de fusión. Con esto, entonces, quedó muy claro, ¿no? ¿Dónde está la gran diferencia entre materiales de tipo débil, porque sus enlaces están formados por fuerzas de Van der Waals, y materiales entonces fuertes, porque sus enlaces están formados por enlaces fuertes, covalentes, iónicos o enlaces metálicos, ¿no? Qué interesante que muchas propiedades habían sido dependientes del tipo de enlace que forman los átomos al formar la estructura del material. Pero no es suficiente este conocimiento para explicar el comportamiento de propiedades mecánicas que tienen nuestros materiales que usamos en ingeniería. Hemos dado un paso más. Y quiero recordarles que ya la semana pasada, habíamos entonces comentado de que hay materiales que se organizan perfectamente, ¿no? Teniendo un orden bien definido. Les hemos llamado de cristales. Y estamos reiterando aquí una foto entonces de un material cristalino, una foto de microscopía electrónica, donde vemos realmente que los átomos están acomodaditos, ¿no? Como soldados, bien alineados. Esto es un material entonces llamado de cristal. ¿Qué es un cristal? Es un material que tiene un orden bien definido. También entonces hay otra técnica, ¿no? En microscopía electrónica, esta es una microscopía electrónica de transmisión, donde se ve el campo inverso. Y aquí se puede ver los átomos, ¿no? Perfectamente acomodados, demostrando entonces que sí realmente existen los cristales a nivel estructural de los materiales. Entonces, las propiedades que vamos a tratar de explicar, ¿no? Y cambiar en los materiales que aplicamos en ingeniería, son dependientes no solamente del tipo de enlace atómico, sí, que tienen, ¿no? En su cohesión, sino también son muy dependientes de su organización cristalina. Y para entender un poco más entonces de cómo afecta la organización cristalina, vamos a tener, ¿no?, que abordar entonces el tema de estudiar los cristales, ¿no? Vamos a tener una pequeña introducción a la cristalografía.